Durante todo nuestro programa de Sanamente utilizamos muchas posibilidades que nos da el mundo. Hablamos con personas que tienen herramientas casi intuitivas para sentirse mejor, hablamos con especialistas de distintos ámbitos y hemos utilizado la neurociencia como una fuente, por suerte aún interminable, de novedades que nos permiten hablar de cosas que antes eran vagas de una manera muy concreta. La neurociencia hoy día es como el nuevo mapa del genoma, nos permite visitar ese ocultísimo planeta que es nuestro cerebro, ¿no? Hay gente que dice que conocemos mejor el espacio exterior que lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, y a medida que lo vamos descubriendo, nos llena de emoción la cantidad de posibilidades que tiene. Una de ellas es que los hallazgos de la neurociencia los podamos implementar en la educación de nuestros niños y niñas, en la casa, en la sala de clases. ¿Cuáles son esas cosas que ahora sabemos que nos permiten de repente cambiar nuestras propias conductas para tener una mejor crianza y sobre todo formar personas que puedan ser felices a lo largo de su vida? Para hablar de esto estamos con una especialista, una persona que fue pionera en estos temas y que los ha venido sembrando minuciosamente en el tiempo. Estamos con Amanda Céspedes, reconocida neuropsiquiatra infantil y presidenta de la Fundación Educacional Amanda, miembro del Consejo Asesor de Educación, etcétera, ¿no? Tantos títulos, Amanda, que no me alcanzo a presentar con todo lo que has hecho en tu vida. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Yo muy feliz, Paloma, muy feliz, muy agradecida de esta invitación. Y bueno, aquí estamos. Quisiera partir de manera muy concreta sobre cuáles son esas cosas que ahora, gracias a la neurociencia, sabemos que pueden despertarnos a una nueva manera de criar. Esencialmente yo diría conocer cómo es el proceso de maduración cerebral, ¿no? Porque la mayor parte de las personas, y antes en el siglo anterior, se pensaba que la maduración del cerebro era un proceso lineal, ¿no? En cambio, hoy día sabemos que va y viene. Tiene momentos muy buenos, momentos de desarrollo vertiginoso y momentos en los que se detiene y se transforma. Entonces, conocer estas etapas de transformación del cerebro y estas etapas de estabilidad es crucial, es fundamental para poder hacer bien nuestra tarea de educadores. Y cuando digo educadores, familia, escuela y comunidad. ¿Cuáles son esos momentos de desarrollo vertiginoso donde me imagino uno tiene que tener mucho más cuidado con ese desarrollo precioso de las conexiones cerebrales, ¿no? Así es. Me está cayendo aquí. Voy a afirmarme acá. Afirma. Ahí está. A ver, entre el último trimestre del embarazo y los primeros 2 meses de la vida, un periodo crítico de desarrollo realmente muy vertiginoso. Entre los 6 meses y los 2 años de edad. Otra etapa de desarrollo muy rápido. Entre los 5 y los 7 años, transformación profunda. Vamos por parte porque sí. Esa primera etapa, o sea, impresionante que durante tanto tiempo nos hemos relacionado con las guaguitas recién nacidas, como una cosita con la que uno teóricamente no puede interactuar demasiado. Y tú dices, el último trimestre del embarazo hasta los 2 meses. ¿Qué ocurre ahí y qué interacción debiéramos tener con ese niño o niña? Correcto. En ese momento se está produciendo una activísima unión de neuronas formando redes neuronales, ¿no? Y se están activando redes que son ancestrales, que están escritas en nuestra historia evolutiva y que van a estar preparándose a partir de ese momento para ponerse en marcha una vez que el niño nace y poner al niño en contacto con el mundo. El niño viene a instalarse en el mundo y estas redes se lo van a permitir. Entonces, ese es un periodo fundamental en que el niño está ampliamente receptivo. Y cuando está tan receptivo, ¿qué cosas deberíamos cuidar y qué cosas deberíamos hacer? Por ejemplo, una de las habilidades, de las capacidades esenciales que ya se preparan desde antes de nacer es la gran capacidad comunicativa. El niño tiene un radar de registro del resto de las personas y de su entorno que le permite poder más adelante desarrollar la empatía, desarrollar la capacidad de leer las mentes, entender los contextos, en fin. Ya en ese momento se está produciendo. Entonces, algunos cuidados que es necesario tener. Por ejemplo, no someter al niño a estímulos muy estridentes. Por ejemplo, tener al niño acostado cerca de un televisor que está a todo volumen o cerca de un parlante que está a todo volumen.
o tener estímulos muy cambiantes, luminosos. Todo ello perturba. O sea, de partida la tele jamás. Nunca, nunca. Eso es clave, es clave. De partida, las pantallas, ojalá no los primeros 5 años de la vida. Y menos en esta etapa que es la primerísima y que se están encontrando con el mundo. Porque aparte vienen de un lugar oscuro, calentito, rojizo, que es el útero. Entonces el cambio puede ser muy agresivo. Por otro lado dices, en esa etapa se están tejiendo estas redes neuronales que permiten la comunicación. ¿Debiéramos, si estamos embarazadas, hablarle a nuestra guagua desde el último trimestre sobre todo para fomentar esa educación? Durante toda la gestación, pero muy especialmente en ese periodo en que el niño ya está muy receptivo, el niño por nacer. Debemos hablarle, debemos cantarle, debemos escuchar música hermosa junto al bebé por nacer, de manera de ir proporcionándole estos estímulos. Y quisiera enfatizar algo que tú has dicho. El silencio de la mente es algo que el niño va a necesitar durante todo su desarrollo. Y ese silencio, en el fondo, no es silencio absoluto, es armonía, es ausencia de estímulos disonantes, de estímulos estridentes. Eso es lo que nosotros llamamos silencio mental. Y por otro lado, ese es un periodo en el que muchas mujeres pueden tener una depresión antes de parir o inmediatamente después de parir, ¿no? Yo recuerdo haberlo vivido con mi primer hijo y si ese periodo es tan importante para ese niño, ¿cuál es la relevancia de hacerse cargo de esa depresión, en el fondo, a tiempo? Es fundamental. En primer lugar, el bebé necesita esta díada, mamá-hijo. Aparecen otros personajes en escena que también son muy importantes, el papá, una abuela, pero la relación del niño con la madre es clave. Y si esa madre está desanimada, si esa madre tiene sentimientos de culpa, de ser incapaz, porque eso es la depresión, sentirse incapaz de poder acompañar a este niño, obviamente eso le va a hacer mucho daño. Entonces es fundamental detectarlo a tiempo y que aparezca la tribu, ¿no? Como dice esta frase tan bonita, ¿no? Para poder criar a un niño se requiere una tribu, que aparezcan otros, que de alguna manera puedan hacer un trabajo de suplementación de lo que a la mamá en ese momento no está pudiendo dar. Ahora, la etapa entre los 2 y los 5 años, decías después. ¿Cómo se caracteriza el desarrollo del cerebro en esa etapa? Entre los 6 meses y los 2 años se ha producido nuevamente una transformación cerebral vertiginosa y el niño empieza a los 2 años con un cerebro nuevo, abierto a la experiencia, ¿no? Antes de los 2 años, el cerebro se cierra un poco a la experiencia porque está muy ocupado en su trabajo interior. Pero de los 2 años a los 5 es apertura total al mundo. ¿Y qué es lo que debe aparecer allí? Para ello, las neurociencias son claves. Nos dicen, el niño entre los 2 y los 5 años es un ser perceptivo, vale decir, depende de sus sistemas sensoriales y depende de sus sistemas motores. Por lo tanto, lo que le debemos dar es experiencia directa. Mucho espacio para moverse y mucho espacio para jugar, mucho espacio para reír, mucho espacio para crear, para manipular objetos, porque ese es un momento en el cual está altamente receptivo al mundo. Hay una cosa que es muy común y comunicada entre padres y madres, que es esta idea de que los 2 años son terribles, the terrible twos. Es algo que se conoce mucho, porque es una etapa que está muy marcada a veces por pataletas, etcétera. Y mi impresión es que estamos muy mal educados en pataletas los padres, como que durante mucho tiempo se ha hablado de la manipulación de los niños, por otro lado este paradigma de déjalo llorar, que se acostumbre y ahí de repente se va a calmar. O bien de castigarlos por hacer pataletas en lugares en los que para los adultos es incómodo. Entonces me encantaría entrar, porque dejar jugar a un niño puede no ser algo difícil, pero administrar la dificultad de un niño es lo más complicado para los padres y madres. ¿Qué debería hacer un adulto en una situación como esa? Que todo es como descontrolado, ¿qué debería aprender y cómo debería acoger a ese niño? A ver, en primer lugar, la mayoría de las familias, de los padres, de los educadores, piensa que a partir de los 2 años es el momento en que el niño tiene que aprender a obedecer. Y ahí entramos ya en un tema muy complicado. Los terribles 2 efectivamente tienen que ver con eso, con que el niño no está dispuesto a obedecer, porque la obediencia es por imposición. El niño está dispuesto a obedecer en la medida que entienda
las razones por las cuales tiene que obedecer, exactamente. Y luego, algo que la mayor parte de los padres no saben y que las neurociencias han sido muy enfáticas en poner el punto sobre las IES, es que a partir de los 2 años se empieza a desarrollar la capacidad de autorregulación de las emociones. Y la señal, el índice de que esto es un proceso que va a demorar es la pataleta. La pataleta es la expresión de que la autorregulación está todavía en marcha y que va a ser muy difícil. Y que es un proceso, y que es un proceso que dura 3 años, hasta los 5. Por lo tanto, la pataleta es esperable y es un fenómeno propio y normal del desarrollo. Ahora, que la pataleta empeore, que sea muy intensa, que sea muy prolongada, eso tiene que ver muchas veces con cómo se enfrenta la pataleta. Cómo se enfrenta la pataleta, exactamente. Ya, estamos en esa situación. Sí. ¿Qué hacemos? A ver, cuando yo escribí mi primer libro, segundo libro, Niños con pataletas, adolescentes desafiantes, se acercaba a la gente en la estación Mapocho, cuando yo firmaba el libro, para decirme, ¿cómo corto una pataleta? Y yo le decía, es que cuando la pataleta se desencadenó, solo podemos esperar que termine. No, lo que hay que hacer es anticipar para que la pataleta no se produzca. Como una lluvia en el fondo. Exacto. Y la pataleta siempre tiene un sentido. Nunca es que el niño esté llamando la atención, esté manipulando. No, la pataleta tiene un sentido legítimo. Yo digo, la pataleta es como la huelga. El niño utilizó muchos recursos primero para poder obtener lo que estaba esperando obtener, y al no obtenerlo, entonces ahora viene finalmente la pataleta. Entonces hay que saber leer el momento en que se va a producir una pataleta, por hambre, por sueño, por cansancio, porque está con fiebre, porque está aburrido, en fin. Ya, todas esas cosas que acabas de mencionar es importante porque uno como padre a veces no se da cuenta que está generando las condiciones de entorno para una pataleta. Justamente. Porque te atrasaste en la comida, para los niños son importantes las horas y los ritos, o porque está demasiado cansado y uno en el fondo le pone al hijo una exigencia que no puede controlar, que es administrar el desorden que uno eventualmente tenga. Es así. Pero yo me voy a poner en el otro caso. Imaginemos el clásico. Voy al supermercado y mi hijo quiere que le compre algo y yo no se lo voy a comprar por cualquier razón del mundo y se tira al piso y se da vuelta, todo el mundo me mira, el niño grita, etcétera. No necesariamente estoy a la hora de almuerzo. ¿Qué hago? Correcto. Tienes que esperar que ese descontrol emocional, ese desborde emocional termine, ¿no? Ahora, ahí hay algunas estrategias. Por ejemplo, recurrir a algún factor que sea tan potente para el niño, que atraiga tanto su interés, que lo distraiga, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que saliendo del supermercado íbamos a tomar un helado? Ya, apurémonos. Y se corta la pataleta, ¿no? Es decir... Ahora, ¿qué hago yo con mi enojo o con mi frustración? Porque puede que si yo además me enojo y me frustro, la pataleta se convierta en algo peor, ¿no? Qué importante. Bueno, nosotros utilizamos 2 conceptos que es fundamental conocerlos: la respuesta y la reacción. El ideal frente a una pataleta es responder. ¿Qué significa eso? Estar sereno, estar tranquilo, prestar atención plena a lo que está sucediendo y buscar algún subterfugio que me permita que la pataleta termine antes. Eso se llama responder. Y serenidad. Y lo otro es reacción. Y en la reacción el adulto pierde los estribos, se altera. Y sobre todo, muchas veces se altera si está en un lugar público porque se siente cuestionado, se siente observado. Y realmente nunca falta la persona que opina, ¿verdad? Entonces, trata de cortar rápidamente la pataleta a través de la autoridad. Y allí, muchas veces, la autoridad es como tratar de apagar la hoguera echándole más leña. Claro. El niño empeora. Ahora, hay una cosa que es interesante, que es que puede que el papá no se vea alterado, pero que le dice, ay, ya estás otra vez haciendo un problema. Tú que siempre eres tan exagerado. Ah, lloriqueando de nuevo. ¿Qué importancia tienen las palabras que decimos en ese contexto en que el niño está desregulado y está en plena pataleta? Una importancia enorme, enorme. El niño vive y sufre ese comentario, lo siente como un comentario que lo descalifica, que lo anula, ¿no? Precisamente esos son los comentarios que no se deberían nunca hacer. O sea, uno debiera evitar sus juicios, sus calificativos cuando están en esos contextos. Así es, así es. Difícil, ¿no? Hay que deconstruirse harto. Hay que deconstruirse, ese sería el concepto. Nos queda un poquito rato y quisiera avanzar hacia ese otro periodo después de los 7 años. ¿Qué ocurre entre los 7
y los 12 más o menos Más en o el menos, cerebro. Y qué tips interesantes podría haber para los profesores y profesoras? Correcto. Primero, entre los 5 y los 7 nuevamente el cerebro se transformó y se abre nuevamente a la experiencia de los 7 a los 10, 11 años más o menos. A mi juicio es la etapa más hermosa de todo el desarrollo, la más ávida de saber, de aprender, de hacer, de transformar el mundo. Y es una etapa en que el adulto tendría que ser muy experto para poder aprovecharla al máximo. Y por desgracia no se aprovecha. ¿Por qué? Primero, porque el currículo de primer ciclo básico está muy mal diseñado. No está diseñado sobre la base de contenidos. ¿No? El cerebro del niño, la mente del niño como una caja a la que hay que ponerle contenidos. Cuando en realidad lo que hay que hacer allí es despertar, enriquecer habilidades que el niño ya las tiene en estado potencial y que en ese momento las quiere desplegar ¿Cómo ampliamente. Bueno, por ejemplo, la lectura, ¿no? Es el momento en que el niño tiene que comenzar a leer y enamorarse de la lectura. Pero algo hace el currículo escolar que impide que el niño se enamore de la lectura. ¿Por qué la lectura es importante? Porque es la única manera de conocer el mundo sin moverte donde estás, ¿no? Los libros te abren amplio el acceso al mundo, a la historia, a la vida, a todo, con un libro en la mano. Lo pregunto Es decir, en oposición a la otra posibilidad de conocer el mundo desde donde estás, que es la tele, por ejemplo, o YouTube. ¿Por qué leer podría ser mejor que ver YouTube o ver la tele? Aunque el contenido sea muy bueno. Claro. La respuesta viene de las neurociencias también, Paloma, por el tipo de procesamiento de la información que hace el cerebro. El cerebro procesa la imagen de una manera más light, pasa. A lo mejor lo marca, pero pasa. En cambio, el libro, por la estructura misma del libro, queda. Porque te hace construir la imagen, tú participas de ese proceso. Participas con tu imaginación, vuelves atrás, relees la página, cierras los ojos, te conectas con lo que estabas leyendo, ¿no? En cambio, la imagen pasó y no puedes, a menos que estos programas en los cuales tú detienes y vuelves atrás. Pero la forma en que tú interactúas con el libro es única. No va a haber, yo creo, otro invento que sea tan espléndido y tan complejo como el acceso a la vida y al mundo a través de la lectura. ¿Qué otra habilidad es tan importante en esa época? Mantener, conservar y seguir enriqueciendo la imaginación. La imaginación se trabaja en el párvulo, en el preescolar. Se le deja que imagine, como que es como su entretención. Pero una vez que el niño entra a primero básico, la imaginación deja de tener importancia. ¿Qué debiéramos hacer? Al revés. Fomentar la imaginación, porque la imaginación en esa etapa va de la mano de la creatividad. Por lo tanto, proporcionarle al niño instancias en las cuales pueda ser máximamente creativo. Y la creatividad exige esencialmente dos condiciones. Una, libertad, que no haya un adulto que le diga lo que tiene que hacer. Y lo otro es saberse protegido en el lugar donde él está creando, ¿no? Si fuéramos capaces de en las escuelas colocar estos dos ingredientes, libertad para crear y protección emocional, que el niño se sienta seguro en ese lugar, los niños abrirían amplias las salas de la imaginación hasta los 13, 14, 20 años. Amanda, obvio que nos estamos quedando cortas, pero te quiero hacer una última pregunta y es, ¿qué pasa con las pantallas? ¿Hasta qué edad totalmente prohibidas y cómo le damos un acceso a la vida a una herramienta que ya se ha convertido en parte de nuestra realidad cotidiana? Es parte de la realidad cotidiana de los adultos, pero no debiera ser parte de la realidad cotidiana de los niños. Y aquí voy a ser bien tajante. Hasta los 5 años de edad, los niños no deben interactuar con pantallas interactivas, vale decir, con el celular, con la tablet, con el iPad. Y con la televisión de manera ocasional. Y ojalá lejos de la televisión, no encima. Y después de los 5 años, muy gradualmente se puede ya comenzar a introducir las pantallas. Yo diría preferible que se haga como elemento pedagógico en el colegio, en la escuela, y no en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa es un elemento de entretención, es un juguete, ¿no? Y es un juguete maravilloso para los adultos,
porque el adulto descansa, por fin puede hacer sus cosas. Y muchas veces, ¿qué es lo que quiere hacer el adulto mientras el niño está con el celular? Revisar su propio celular, ¿no? Entonces, nosotros en Fundación Educacional Amanda somos absolutamente talibanes, absolutamente tajantes. Ninguna pantalla interactiva hasta los 5 años de edad. ¿Qué le quita la pantalla a un cerebro infantil antes de los 5 años? Dos cosas. Le quita la posibilidad de florecer su gran cerebro social, su gran mente social, los recursos que tiene para interactuar. Que lo van a habilitar para la para vida siempre, total. que le en van a llevar a adelante. tener éxito en la vida. Y le agrega algo que es peligrosísimo. Activa los sistemas internos cerebrales de la adicción. De manera tal que un niño que lleva jugando con celular desde antes del año de edad, a los 4 o 5 años de edad, ya tiene activado el sistema de la adicción. Y los padres lo saben, pero prefieren no enfrentar la realidad. Amanda Céspedes, te quiero agradecer mucho por estar aquí en Sanamente. Feliz, Paloma, encantada de haber venido a conversar contigo.